¿cuál es la preparación que usted recomienda dentro de su experiencia? Porque obviamente no hay preparación perfecta, Claro, claro. pero dentro de su experiencia, ¿cuál es la forma idónea para usted? ¿Cuál es la mejor forma, la que le trae resultados de prepararse para afrontar un juicio? Bueno, es muy interesante lo que cuentas. Antes, para comentarlo un poco, ahí yo siempre digo que muchas veces los juicios se ganan por detalles, ¿no es cierto? Los detalles son fundamentales y a veces hay que reunirse con el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Para verificar, para determinar con qué detalle puedes ganar. Y a veces se les pasa a los abogados. Entonces creo que eso es un punto muy clave el que tú has dado. Porque el alegato de clausura, como dicen algunos autores, sirve para iluminar la cabeza del juez, ¿no? O sea, tú tienes que iluminar, ¿no es cierto?, la perspectiva que tiene el juez. Y de repente está un poco oscuro, tú sabes, las audiencias, un juicio no se resuelve en una audiencia, pueden ser 10, 15, 20 audiencias. Y el juez es humanamente imposible, como tú lo has mencionado, que se acuerde de todo el caso, ¿no? Siempre hay cosas que le quedan en la cabeza y de repente la oscuridad que tenía en el alegato de clausura tú se lo iluminaste. Entonces creo que esa es la función y seguramente tú lo has hecho muy bien dándote cuenta de ese aspecto que no habían tenido en cuenta los otros abogados, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, casos en donde yo llego al juicio y de repente el abogado ha declarado el imputado ha declarado sin abogado en sede policial, ¿cierto? O no se le permitió tener un abogado de defensa. Entonces, todas esas cuestiones vulneratorias de derechos fundamentales a veces uno tiene que decirlas, ¿no? Se les pasa. Pero básicamente lo que yo considero que es una cuestión, digamos, imprescindible para un abogado litigante es, y seguramente ya suena cliché, pero hay que repetirlo, es conocer a profundidad el caso. O sea, no hay otra forma de pretender ganar un caso. Tú tienes que conocer el caso, ¿no es cierto? Ahora, hay situaciones excepcionales como los que te pasa a ti, que de repente tú sueles pedir un poco más de tiempo, pero tienes que conocer los hechos del caso, tienes que estudiar el expediente, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Lo primero que yo hago entonces es eso, pedir carpetas completas, declaraciones completas, revisar los escritos que ha mandado el anterior abogado en caso sea un caso que yo tome ya avanzado, ¿no es cierto? Y me preparo en ese aspecto. 2, leer detenidamente el expediente, ¿no es cierto? No es solamente obtenerlo y revisarlo así, sino leerlo a profundidad. Y eso es básicamente lo que yo hago para poder afrontar un caso penal, ¿no es cierto? Y también es muy importante conversar con el cliente. Hay muchas veces que se subestima al cliente. Hay casos, por ejemplo, de, no sé, cuestiones técnicas que a veces uno no conoce, ¿no es cierto? Hay veces donde el cliente conoce el caso mejor que Claro, nosotros. o sea, yo Y tengo... por más que lo leamos, él lo sigue entendiendo mejor que Exacto, nosotros. porque no hay que, a veces el abogado, y esa es otra cuestión que yo me he dado cuenta, ¿no? Los abogados penalistas muchas veces tienen el pecado de soberbia o de la vanidad, dicen, no, yo remato todo en el juicio. Y a veces hay que tener una cura de humildad y decir, bueno, estas cuestiones técnicas de ingeniería civil, por ejemplo, yo no conozco. Y tengo que empaparme un poco del tema, porque hay hay juicios, seguramente te ha pasado, que tú necesitas saber cómo es que aspectos de una obra, de repente se está cuestionando que la obra no se entrega completa, ¿no es cierto? En casos de negociación incompatible, por ejemplo, que tú tienes que saber, pues, cuestiones técnicas de ingeniería, ¿no? O leer a profundidad la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, todas esas cuestiones el abogado no las debe subestimar. Justo lo que está No debe mencionando subestimar. me ha pasado con dos delitos muy específicos. Me ha pasado con colusión, que es en el contexto de una contratación, que he tenido que aprender de contrataciones con el Estado y he aprendido, curiosamente, no todo, pero mucho gracias a los mismos clientes. Porque ellos entienden bien qué es lo que ha ocurrido, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y también me ha pasado, y este particularmente fue más difícil, en algunos delitos ambientales que he llevado, donde he tenido que hablar con distintos clientes porque ellos entienden el tema técnico ambiental. Yo Exacto, noté exacto. cómo funciona una minera y cómo tiene que ocurrir los permisos para las certificaciones ambientales. O sea, cosas que un abogado penalista así nomás no sabe, Claro, porque no... pero que tal vez tarde o temprano le toca afrontar esa situación y antes tal vez que decir que no,
prefiero decir, a ver, vamos a ver si lo entiendo, porque también si no lo Sí, puedo entender, porque puede ser, claro, no claro. voy a perjudicar al cliente, pero si es que lo entiendo, se lo puedo trasladar de una forma masticada al juez, al Claro. fiscal o al O, policía, sa- dependiendo o del, sa- del o nivel. saber qué preguntas hacer. Pues el abogado tiene que tener la diligencia suficiente para preguntarle al cliente, por ejemplo, en estos casos de colusión, donde hay tantas cosas técnicas que a veces uno no entiende o no ha ido a la obra específicamente o no se sabe exactamente qué se hizo en la obra. Entonces uno tiene que hacer una línea de tiempo y decir, oye, explícame esto. ¿No? ¿Qué significa tal término? ¿Qué significa tal cosa? Y el ingeniero te va explicando y tú vas a decir, esto le voy a preguntar al perito oficial que ofreció la fiscalía, por ejemplo, ¿no? O a los testigos que dicen que supuestamente la obra no fue entregada. Y tú, teniendo ese conocimiento, obviamente básico, tú puedes hacer tu contrainterrogatorio de mejor manera. Y lo mismo también yo aconsejo que, por ejemplo, en casos de delitos sexuales, ¿no es cierto? Que a veces tener también apoyarse de un perito experto para que haga una contrapericia cámara Gesell, por ejemplo, ¿no? Que a veces se olvida, ¿no? Y eso es importante porque el perito psicólogo conoce cuestiones que el abogado no ha estudiado, o sea, cuestiones elementales, y entonces ir a la cámara Gesell con tu perito y apoyarte. Entonces, no hay que subestimar esas cuestiones porque sirve mucho para la preparación, que era a lo que tú hacías referencia, cómo uno se debe preparar, no solamente con los conocimientos jurídicos, sino también con apoyarte de otras disciplinas para afrontar de la mejor manera el juicio oral, porque al final, no olvidemos, detrás de los papeles, detrás de las audiencias, hay un ser humano. Y hay un ser humano que no solamente llora él, sino su familia, ¿no? Porque probablemente pierda la libertad, que es el bien más preciado que tenemos todos. Entonces creo que hay que tomárselo con mucha responsabilidad. No es solamente llegar, revisar el autoenjuiciamiento y ya con eso, ¿no? Irse. Hay que revisar todo. Entonces creo que, bueno, ese es un poco los consejos, los aportes que nosotros podemos dar, ¿no? Para los futuros litigantes. Y lo que tal vez yo pueda agregar dentro de lo que usted está diciendo, un consejo que aprendí hace mucho tiempo gracias a mi ex jefe, que hace un momento también mencioné, que me ayudó muchísimo cuando empecé a ser abogado, el tema de orden respecto al Sí, muy expediente. bueno. Porque por las malas en su momento entendí y aprendí de que llegar a una audiencia y darte cuenta que te falta algún documento, que te Sí, falta alguna terrible. prueba, que te falta alguna resolución, puede ser, puede ser lapidante para el Sí, abogado y no, en terrible. consecuencia para el patrocinado. Que si bien buscamos solucionar el problema en audiencia de mil y un maneras, porque Sí, también es sí, nuestro sí. trabajo, no es lo ideal. No, Así no, que no. yo quiero agregar ahí mucho el factor orden. El Claro, factor orden. A ver, fundamental. continuando con la estructura de un juicio, ya, más o menos ya tenemos idea de qué es lo mínimo básico que debemos hacer para prepararnos para afrontar un juicio.